Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Agustín Campero, soy el presidente de la Fundación ALEM y es para mí un gusto poder presentar esta tarde, esta charla sobre un tema tan importante y estratégico para la Argentina como es el Mercosur y la relación de Argentina respecto al Mercosur, ¿no? Por eso la charla se llama Argentina y los desafíos del Mercosur. Me gustaría presentar ahora a quien a partir de esta charla va a debutar como el coordinador de este tipo de charlas, que es Pablo Lozada Castro, que va a introducir a quienes nos van a acompañar hoy, que son Lilia Puig y Ricardo Carchoffi. Adelante, Pablo. Buenas tardes. Bueno, agradecer la presencia de todos y bueno, no me quiero extender mucho en la presentación de los expositores que tan gentilmente accedieron a participar de esta actividad. Eh, en primer término va a exponer Ricardo Carcioffi y después continuará Lilia Puig. Ambos son verdaderamente muy conocidos en el ámbito partidario y profesional. Ricardo es economista con estudios de posgrado en desarrollo en Inglaterra, maestría y estudios de doctorado. Fue subsecretario de Programación Económica, profesor universitario, ocupó cargos de gestión en organismos internacionales y actualmente es investigador en CIPEC y también en el Instituto de Investigaciones de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y en el caso, bueno, de Lilita, que además de haber presidido la fundación, también fue presidenta de la Convención Nacional del Partido, es graduada en Ciencia Política en la Universidad Nacional del Rosario, profesora en la Universidad Nacional del Litoral, investigadora del CONICET, también fue diputada nacional y allá por los comienzos de la carrera de Ciencia Política de la UBA le tocó en ese proceso constitutivo de la carrera, suceder a Edgardo Katterberg, con quienes crearon en esos años un poco el ámbito de debate político dentro de la universidad, no de debate político, sino de un estudio sistemático de la política en la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, no me extiendo más en la presentación y bueno, agradecerles nuevamente la presencia a todos y muy especialmente a Ricardo y a Lilita. Adelante, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Pablo, no sé, o Agustín controlarán los tiempos, más o menos creo que tenemos unos 20 minutos para cada uno, de manera tarde después de dar lugar a preguntas. El título de la charla es Argentina y los desafíos del Mercosur. Y yo partiré diciendo que los desafíos del Mercosur y de los países del Mercosur hoy están moldeados por el nuevo contexto internacional y por tanto partiría de esta premisa, la necesidad de caracterizar primero de forma estilizada ese contexto y a partir de allí marcar los que creo son desafíos en la presente coyuntura tan peculiar del Mercosur y de Argentina en particular. En cuanto al contexto, y sin que esto nos robe el espacio de tiempo específicamente dedicado a Mercosur, porque eso llevaría en sí mismo una discusión, yo partiré haciendo algunas afirmaciones. La primera es que lo que está implementando la política comercial que está llevando adelante Trump en esta versión de su segunda presidencia representa un cambio de visión en cuanto al orden internacional que nunca se había visto.
Inclusive me animaría a proponer que esto es diferente también, tiene matices de diferencia respecto de lo que fue la primera presidencia de Trump. Si bien no hay un hilo, digamos, no es un sendero lineal, lo cierto es que ese orden de posguerra estuvo montado respecto de la organización de la economía internacional bajo la premisa de una participación creciente de las economías a través del comercio y, por tanto, un proceso de creciente apertura. Esto, insisto, no fue lineal, tuvo etapas, una situación, hay una primera frase hasta los 70, hay todo el abandono de la convertibilidad del dólar con el oro genera un problema. Después hay otra etapa hasta, bueno, viene el shock petrolero y claramente una etapa en el 89 con la caída del muro del Berlín y después lo que pareció la marcha inexorable hacia una economía globalizada. Tal les hacía al punto que algunos autores hablan de una fase de hiperglobalización en ese periodo que está marcada claramente por el debut y el ingreso de China en el escenario internacional con la membresía a la Organización Internacional de Comercio. Lo que hace ahora Trump, más allá de que tiene otras repercusiones en materia geopolítica, es cambiar el vértice de ese paradigma y es volcarse hacia el proteccionismo. Esto, insisto, si bien ustedes van a poder recorrer esa historia y hay elementos de repliegue de algunos elementos de proteccionismo en la trayectoria de la política comercial estadounidense, esto es de una escala no vista anteriormente, medido por, diría yo, dos indicadores básicos. El primero es, y hoy ya existe evidencia, el nivel de los aranceles que vienen siendo aplicados. Para los principales socios comerciales de Estados Unidos, esto pasa en pocos meses a niveles de tarifas que van del 2-3% al 8%, al 10%, y en el caso de China, que ya había sufrido tanto en la primera presidencia de Trump como la continuidad de Biden respecto de China, eso pasa del orden del 10 al 50%. Esto medido ya no por las alícuotas, sino por la recaudación efectiva, es decir, la importación proveniente de ese país respecto de lo que se recauda por aranceles. Ese es el primer indicador. Insisto, si ustedes toman cualquier serie, esto no tiene precedentes en el pasado. La segunda es el tipo de instrumentación que hace Trump de la política a través de sus órdenes ejecutivas prácticamente diarias. Creo que hay una contabilidad por allí que ya lleva emitido, obviamente no es solo sobre comercio, pero creo unas 160 órdenes ejecutivas desde que asumió. Y respecto del comercio, están todas amparadas en facultades extraordinarias que él tiene, en virtud de leyes que vienen de los años 60, 70 y algunas de más antigua data. Pero al poner en ejercicio esas medidas, hay una inmediata, diría yo, un inmediato impacto, se vulneran principios básicos del sistema de Organización Internacional de Comercio, que va desde la cláusula de la nación más favorecida, las garantías de acceso a mercado, la consolidación de aranceles dentro de la OMC, la validez de los acuerdos regionales establecidos en la OMC. El caso paradigmático es lo que decidió respecto de Canadá y de México, los mecanismos de solución de disputas, etcétera, etcétera. En conclusión, lo que está siendo liquidado junto con, insisto,
esa vuelta al proteccionismo en un grado, yo diría, pronunciado, extremo, es los principios rectores del sistema multilateral de comercio, paradójicamente por el país que lo organizó y el país que se benefició, yo diría casi más, en mayor proporción, por el sistema. Esto es incuestionable, esto es así, y lo que hay que ver es, digamos, esto abre todo un escenario incierto de cómo se va a desarrollar el futuro. De hecho, aún las tarifas, los niveles arancelarios por parte de Estados Unidos no están totalmente definidos. Hay unas fechas anunciadas, el 1 de agosto viene a ser una fecha que genera cierta expectativa, porque se definirían niveles arancelarios, por ejemplo, respecto a la Unión Europea, que no están totalmente establecidos. Y hay aquí, insisto, un nivel de incertidumbre. ¿De dónde van a quedar finalmente las negociaciones que están abiertas? Porque muchos de estos acuerdos no están cerrados. Aún el así llamado acuerdo que estableció Estados Unidos con el Reino Unido, en rigor es un memorándum de entendimiento, faltan cerrar un sinnúmero de detalles, lo mismo con China, etc. Entonces, allí hay un nivel, primero, de interrogantes que no están cerrados a cómo va a terminar, cuáles van a terminar siendo las medidas y los números específicos. Ese es el primer punto. El segundo punto sobre el cual hay interrogantes y sobre el cual yo voy a volver después es el tema de cómo podría impactar esto sobre otros aspectos de la cooperación internacional. Por ejemplo, podríamos plantear qué va a ocurrir con la cooperación financiera internacional. Si ustedes miran el documento de plataforma partidaria del proyecto 2025 de Trump, estaba la propuesta de abandonar el Fondo Monetario. Obviamente esto ahora no se está discutiendo, pero sí, si miran ese documento y lo contrastan con las medidas en materia comercial, sí está ocurriendo. Y el otro punto sobre el cual hay que ver cómo va a terminar impactando es en materia de los efectos sobre la propia economía estadounidense. Esto es en materia de inflación, la tasa de interés, la fortaleza o la debilidad del dólar, etcétera. Variables económicas que a su vez tendrán en su momento un cierto impacto en el votante estadounidense. Este experimento está siendo puesto a prueba y va a haber un primer test claramente en las elecciones de medio término del año próximo, y habrá que ver cómo impactan todo este conjunto de medidas, no solamente las que está tomando el tema comercial. La otra cuestión importante es la política fiscal y desde ya todo lo que se comenta respecto de la Reserva Federal. No voy a entrar en detalles con eso. Ahora bien, si por un lado hay interrogantes de cómo finalmente va a cristalizar el sistema, lo que ya es palpable es que, bueno, hay un impacto sobre los flujos de comercio, que se van a hacer más visibles conforme se vaya pasando el tiempo y queden fijas estas medidas que todavía no están definitivamente afirmadas. Y sobre todo es ver cómo reaccionan el resto de los países. Si bien Estados Unidos es una economía grande, participa en el 13 o el 14% del comercio mundial. Entonces la pregunta que podríamos formular es ¿qué pasa con el restante 85%? ¿Cómo se van a comportar los grandes partícipes de ese 85%? ¿Es Estados Unidos el único que queda aislado en esta conducta singular y los otros siguen operando más o menos conforme a las reglas? Esto no está claro. ¿Cómo se producirá y cómo se organiza esa reacción? Por el momento, las respuestas a las medidas estadounidenses han sido, diría yo, diseñadas con cierta cautela. Ningún país ha reaccionado, digamos, con actitudes que
se van de los cánones y en general actuando aún conforme a las propias reglas del sistema. La pregunta es si esto se podrá mantener conforme crezcan porque va a haber tensiones crecientes, y hacia dónde se organiza el sistema multilateral. Si, insisto, es un grupo del 85% versus el 15%, para decirlo en forma simplificada, y ahí surgen liderazgos dentro de ese 85%. Un candidato natural podría ser la Unión Europea por el volumen de comercio en relación a su producto, otro podría ser China, digamos. Pero este punto acerca de si existe una coalición que permita salvar lo que queda del sistema es una pregunta muy relevante, que además también dependerá de cómo reaccione el socio que está, digamos, atentando contra el funcionamiento del mismo, que es Estados Unidos, cómo tolerará esa convivencia. Esto, insisto, es un fenómeno no solo incierto, sino que está en curso. Teniendo en cuenta ese panorama, y uno podría ahondar sobre este punto, yo creo que hay tres desafíos principales que tiene el Mercosur. El primero y central es cómo reacciona frente a este tema y cómo reaccionan los países del Mercosur frente a esto. Está la posibilidad de, si existe un interés de los países en salvar, insisto, el funcionamiento del sistema multilateral, de jugar en favor de las reglas, o cómo se van a alinear allí. Lo que está claro es que en un mundo, y ya lo estamos viendo por el tipo de reacciones, basta ver el lenguaje que se utiliza en las comunicaciones oficiales, en estas órdenes ejecutivas, está claro que un mundo sin reglas para nosotros, que somos partícipes muy menores en el comercio mundial, no nos conviene. Entonces, la natural inclinación sería a jugar con aquellos actores que de alguna manera podrían salvar el sistema. Ahora, ¿será capaz el Mercosur, pregunta, de actuar en conjunto, coordinar posiciones con respecto a esto, o van a tener propuestas disonantes respecto a este elemento de construcción de lo que queda del sistema multilateral? El segundo desafío tiene que ver, y quiero concentrar en un tercero que creo que todavía es más relevante, es cómo se asimilan los impactos de los flujos comerciales. Porque si lo que está claro es, si bien yo decía que Estados Unidos representa el 14% del comercio mundial, hay 5 principales países que son los socios fuertes del comercio estadounidense, que van a tener dificultades, no sé si de colocar por entero sus exportaciones allí, pero que van a haber, digamos, mayores dificultades de acceso. Entonces, ¿hacia dónde va a ir ese comercio? En particular, Unión Europea y China y algunas economías del sudeste asiático. Entonces, vamos a asistir, pero digamos, es probable un escenario donde asistamos a una reorientación del comercio con mayor presión para el ingreso a estos mercados. Para Argentina, que está persiguiendo una política de apertura comercial, esto quizás no sea una dificultad. Para Brasil seguramente lo va a hacer, esto es un problema, y aquí tenemos un elemento de diferencia de cómo se ubicaría de uno y otro socio. Pero por otro lado, la lógica indicaría que si vamos a tener mayor presión por el lado importador, convendría apurar y entregar estos accesos a mercado a través de los acuerdos. En consecuencia, aun cuando las estrategias comerciales de uno y otro, Brasil y Argentina, hoy sean diferentes, la lógica indicaría de marchar hacia tratar de concretar acuerdos comerciales y que esta
esta mayor penetración de mercados sea lo más organizada posible. 5 minutos, Eso, Ricardo. esto por el lado de las importaciones. Lo mismo, algo parecido puede ser por el lado de las exportaciones. ¿En qué medida esta reorientación de los flujos comerciales nos van a provocar impactos o riesgos en los mercados que ya tenemos por desplazamiento de otros países o triangulaciones de comercio y demás? Eso es una cuestión que no se podría olvidar. Ahora, el tercer desafío es, creo, muy presente, que es el tratamiento diferencial que está teniendo Estados Unidos respecto de los dos socios principales del Mercosur. Me refiero a Brasil y a Chile. La carta del otro día disponiendo el aumento de 50% en los aranceles para Brasil, esto es una dificultad para el Mercosur. Ustedes habrán visto la carta, alude a los temas políticos, al tema político interno en Brasil, pero después esto fue, digamos, tramitado a través del USTR, del Departamento de Comercio de Estados Unidos, y hay preocupaciones con el sistema de pago, con los aranceles, con el tema de propiedad intelectual, por el tema del etanol y por y los aspectos también de informáticos, digamos. Por detrás de lo que deja esa nota están aspectos que son bastante críticos alrededor de la participación de Brasil en los BRICS, el tema de China en este papel, en esta situación, y por supuesto los elementos que hoy existen de cooperación estadounidense con Brasil en materia militar y de defensa. Entonces, ¿cómo se va a resolver ese entredicho de Estados Unidos con Brasil? Hoy no está claro. Brasil todavía no ha reaccionado. También hay una fecha ahí del 1 de agosto, pero si ustedes se fijan en la nota del USTR, abre un proceso aún más largo, digamos. Brasil tiene un instrumento de la posibilidad de responder aplicando una ley de comercio que aprobó ahora recientemente, que podría responder con aranceles espejo, pero esto le representaría un problema desde el punto de vista de su política económica. Entonces, si los aranceles no son un mecanismo de respuesta, podría haber otros, por ejemplo, el tema de propiedad intelectual, etcétera, pero que son de aristas muy conflictivas. Esto más allá de todo el ingrediente, digamos, los incentivos políticos que tiene Lula para responder de una forma, y esto a la luz de la campaña electoral en el propio Brasil. Por otro lado, insisto, la decisión del USTR no da idea de que aquí va a haber un desescalamiento de las medidas. En las antípodas de este proceso se ubica la negociación de Argentina con Estados Unidos, donde parecería, Ricardo, de acuerdo... perdóname, Sí. Ricardo, últimos 2 minutos. Sí, gracias. Donde parecería, según las noticias que trascienden, de que están bien encaminadas. Argentina negoció la posibilidad de otorgar 50 posiciones para aceitar, digamos, y flexibilizar esta negociación con Estados Unidos, pero hay otros temas como son propiedad intelectual, comercio informal, etc. Lo cierto es que aquí se ha simplificado un poco el planteo, diciendo, bueno, si Argentina quiere negociar con Estados Unidos, debería salirse del Mercosur. Hay una gama de negociaciones posibles bilaterales que no necesariamente deberían salirse del marco del Mercosur. Pero de todas maneras, ¿cómo se resuelve? Insisto, dos socios principales que están en relación a Estados Unidos, que no es una parte menor del comercio, en los dos casos es alrededor del 10% de las exportaciones
aunque los volúmenes son mucho distintos, ¿no? Brasil 40.000 millones, Argentina 8.000 millones de exportaciones a Estados Unidos, pero que los ubica en las antípodas. Entonces, la pregunta es, en relación a lo que hay que construir con el sistema en general de comercio multilateral o los acuerdos, y pongo el punto de la Unión Europea en particular, tema al cual se va a referir Lilia, es cómo se van a ubicar estos dos socios que hoy, insisto, están ubicados en rincones muy diferentes con respecto a un conflicto que no es menor, que es delicado y del que no está claro cómo se va a salir del entredicho. Me refiero a lo de Brasil respecto de Estados Unidos. Cierro acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Excelente. Vamos a escuchar ahora a Lilia Puig. Adelante, Lilita. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto verlos, a los que los veo. Y gracias por la invitación. Lo que señalaba Ricardo realmente es parte del contexto en el que se está desarrollando el proceso de aprobación de los acuerdos firmados por los presidentes y por el Consejo Europeo en ese proceso de negociación, ¿no? De la Comisión, digo, no. Y esto está siendo llevado ahora para su tramitación. Estamos en el proceso de traducción de los documentos que se firmaron en diciembre del año pasado. Recordarán ustedes que fue en Montevideo. Y bueno, es un proceso que se demora. Cuando yo integro la comisión de seguimiento del acuerdo que está a nivel del Parlamento del Mercosur, y fuimos a Estrasburgo el mes pasado, y en esa semana, que era la semana del 27 de junio, nos informaron que el 27 de junio iba a haber novedades. Bueno, hasta el día de hoy las novedades no están. Sin novedades quería decir que la comisión iba a elevar al Consejo para su tratamiento, porque se suponía que iba a estar ya terminada digamos, el análisis jurídico del texto y una traducción, que había un acuerdo con los españoles para que fuera únicamente en inglés a los fines de no demorar el tratamiento. Pero evidentemente hay muchos elementos del contexto que juegan mucho en este proceso, y yo me quiero referir rápidamente un poco a la historia de este proceso, pero no la historia de los 30 años, sino la historia de los últimos 3 años, es decir, a partir de que se constituye esa comisión de seguimiento del Parlamento del Mercosur, que es lo que a mí me va a permitir tener, digamos, una vivencia más directa sobre el comportamiento de las cancillerías, es decir, cómo jugaron en este periodo de 3 años las cancillerías de los 4 países del Mercosur en relación con este acuerdo que, nota al pie, no es un acuerdo exclusivamente comercial, es una visión muy superior. Es la creación de una asociación entre la Unión Europea y el Mercosur. Y esto supone que estamos frente a un acuerdo que no contempla solamente cuestiones de carácter comercial, sino que no es solamente un problema de aranceles, de tarifas y de cuotas, sino que es también un acuerdo que contempla aspectos normativos, estos que menciona Ricardo, porque evidentemente hay una intención, por lo menos por el lado europeo, de que esta asociación juegue un papel en términos de sostener el multilateralismo a nivel internacional.
Es decir, esto se dice en el texto, esto se conversó. Las dos veces que yo tuve posibilidad de estar con parlamentarios europeos, tanto en el 2023 en Bruselas como ahora en Estrasburgo, la referencia permanente es la importancia que tiene el acuerdo en términos de sostener el multilateralismo. Y por el otro lado, en el texto del acuerdo, si ustedes después les interesa, lo pueden ver, tanto en el texto originario del acuerdo que se firmó en el 2019 como en la adenda que se firma, con la adenda que se firma en diciembre del año pasado por los presidentes del Mercosur, ahí hay una preocupación firme también por el mantenimiento del orden multilateral, el orden internacional multilateral. Inclusive hay una referencia concreta a cada una de las organizaciones cada vez que el texto lo permite. Es decir, hay expresas referencias a la Organización Mundial de Comercio y a cada una de los compromisos internacionales que se tienen en materia ambiental, en materia climática, en materia de comercio, en materia de trabajo, es decir, referencias a la OIT y demás. Es decir, evidentemente acá hay un juego, es decir, se puede deducir, digamos, hipotéticamente por parte de los europeos, de aprovechar esta asociación para también jugar un juego en forma conjunta con el Mercosur, para la defensa de este orden que hoy está cuestionado por la actuación tanto de los Estados Unidos como de China, como de Rusia, en las distintas cuestiones en que se está involucrando, ¿no? Y además por la debilidad propia de Naciones Unidas también. Entonces, este acuerdo es un acuerdo que tiene, realmente es un tratado que abarca prácticamente todos los aspectos de la vida, pero que fundamentalmente tiene un objetivo, y tiene varios objetivos, digamos. Uno que es el sostenimiento del multilateralismo, pero también, y de reafirmar el derecho internacional, el orden internacional de la posguerra, pero también hay un camino claro hacia la transición energética y también un camino claro hacia la creación de un orden económico, un desarrollo sostenible. Que esto, digamos, ha sido una de las piedras en el camino que tuvo ese acuerdo que se había llegado, que se había firmado en el 2019, y estando Mario Berenguer aquí entre los amigos que están acá, no puedo dejar de señalar la importancia que tuvo la participación de Mario y de Guillermo Raimondi en la elaboración de ese primer acuerdo y el papel que jugó fundamentalmente en la defensa de los intereses regionales de la Argentina. Y lo menciono específicamente a esto porque en el proceso político interno de la Argentina vamos a tener un gran adversario para el acuerdo, que es el peronismo. El peronismo se ha manifestado ya, por lo menos el peronismo kirchnerista. Vamos a ver qué sale de esta elección de Buenos Aires y demás, pero hay una parte importante que está en contra del acuerdo en función de sostener que no respetan los intereses regionales. Bueno, creo que ni lo leyeron el acuerdo, pero bueno, ahí hay una cuestión política de por medio. Entonces, este acuerdo que tiene estas referencias se transforma entonces en un intento de construcción de una asociación que compita con las otras asociaciones que ya existen a nivel internacional. Y en la lectura de uno de los documentos que aparece en el área de comercio de España, a mí me llamó la atención cómo destacan que los 4 países constituyen, dicen ellos, la quinta economía del mundo. Con lo cual, digamos, hay como una apuesta muy fuerte, y fundamentalmente una apuesta muy fuerte de los españoles, que son en realidad
lo pude ver en Estrasburgo ahora y lo vi la otra vez en Bruselas, son los que realmente están conduciendo dentro del Parlamento Europeo el proceso político para lograr los votos que se necesitan tanto a nivel del Consejo como a nivel del Parlamento con posterioridad. Es decir, no por nada el informe que está en esta Secretaría de Comercio española se dice que España va a ser la más favorecida por el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Simplemente señalar que cuando nosotros fuimos a Bruselas en el 2023, se notó claramente que la delegación brasileña iba con un mandato, es decir, iba con un mandato muy crítico respecto de lo que había presentado el Parlamento, la Unión Europea, en el mes de marzo de ese año, una serie de demandas que tenían fundamentalmente que ver con los hechos que habían sucedido durante la gestión de Bolsonaro relacionados con los incendios, con la finalidad, es decir, los incendios amazónicos, con la finalidad de limpiar de árboles para después poner esas tierras a la explotación agrícola. Y entonces venía esa adenda como una adenda que no era clara y que las cancillerías del Mercosur, y en esto las 4 cancillerías tenían la misma postura, no estaban dispuestas a discutirlo porque creían que no se podía discutir y que era una imposición. Cuando estuvimos entonces con la comisión, la fuerte reacción que tuvieron los brasileros, que eran de la delegación y que se lo fueron planteando, nos llevaron a que tuviéramos una reunión con el negociador europeo, es decir, de la comisión, no del Parlamento, sino que lleva adelante las negociaciones es el de la comisión, y el de la comisión pidió por favor que nadie tuiteara, pero y nos dijo, escuchen, ese documento tiene la finalidad de poder discutir, ya que no se puede discutir el acuerdo. El acuerdo no se podía abrir, y esta fue una forma de abrirlo sin abrir lo anterior, lo que ya estaba acordado. Y evidentemente, cuando uno lee las 27 páginas del acuerdo que se firmó ahora en diciembre, se encuentra con que todo esto está relacionado con lo que ocurrió en Brasil y además una fuerte demanda brasileña que fue sobre 2 temas. Una, las compras gubernamentales, y la otra, lo que tenía que ver fundamentalmente con el café y los combustibles. Eran los 2 temas que ellos machacaron mucho durante las reuniones esas que tuvimos, y cuando uno lee se encuentra que ahí hay también una respuesta. Por el otro lado, del lado europeo, estaba ya el Pacto Verde y consecuentemente una enorme cantidad de nuevas regulaciones, no solamente para la industria, sino también para la producción agrícola, que es uno de los problemas que tiene el trámite del acuerdo en Europa. Porque, digamos, hay como 2 tipos de impugnadores del acuerdo. Por un lado están los impugnadores del capitalismo, que bueno, como impugnan el capitalismo, impugnan todo lo que tenga que ver con el capitalismo. Y eso va más por el lado de los verdes y por el lado de los partidos de izquierda, que tienen una representación minoritaria, pero que a la hora de votar pesan. Y por el otro lado, los euroescépticos, que vienen por la de la ultraderecha, y que también juegan a fogonear, digamos, los intereses agrícolas. En estas reuniones que tuvimos en Estrasburgo, fuimos interpelados por estos actores que aducían el incumplimiento de las normas fitosanitarias y el incumplimiento de las normas productivas y demás, en un desconocimiento
cierto que puede haber sido, es decir, puede haber habido un componente de ignorancia, que los hay, pero también en un juego de descalificación a las producciones de nuestros países, sobre todo las producciones agrícolas, ¿no? Cuando en realidad nuestros países ya comercian con la Unión Europea y consecuentemente se tienen que atener a las normas fitosanitarias y a todas las restricciones que ellos imponen. Pero evidentemente ha habido una serie de hechos al interior de la Unión Europea que han enfolverizado a estos grupos, fundamentalmente lo que tuvo que ver con las importaciones de productos agrícolas desde Ucrania que se hicieron a partir de la guerra, cuando Ucrania perdió sus propios mercados y entonces se volcaron sus producciones sobre la Unión Europea, no hechas con los mismos estándares que los europeos pretenden o que realizan. 5 minutos, Lilita. Bien, entonces, rápidamente, ¿cuáles son las cuestiones que a mí me parece que pueden tener problemas en relación con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que, vuelvo a repetir, es muy amplio? Yo creo que hay un tema institucional que va a jugar un papel, ¿no? Es decir, en el acuerdo de diciembre se creó un sistema institucional que está constituido por un consejo que supuestamente estaría integrado por los ministros de las áreas comprendidas por el acuerdo, que tendrían a su cargo el seguimiento del acuerdo, una comisión de segundo nivel de apoyo a ese consejo que llevaría los temas diarios, subcomisiones temáticas y por el otro lado un foro donde estarían integrados las ONGs junto con los sindicatos y los empresarios y otras fuerzas vivas, y un tercer grupo que tendría que ver con una cosa amplia de la sociedad civil. Esto tendría que integrarse en forma conjunta, digamos, tanto por la Unión Europea como por el Mercosur. Y acá viene un punto que a mí me parece importante, que es destacado por un informe que realiza, digamos, entre otros, Andrés Malamud, un informe a la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, que tiene que ver con que acá tenemos un problema de los niveles de formalidad en que funciona el Mercosur. Si el Mercosur no tiene un funcionamiento permanente y formal como tiene la Unión Europea, sino que aquí hay reuniones que se van haciendo cada 6 meses cuando se reúnen los presidentes, pero no hay, digamos, una institucionalidad fuerte. Y por el otro lado hay un ejecutivo que es individual, que no es colegiado. Mientras que por el otro lado lo que tenemos son prácticas políticas digamos, de decisiones colectivas versus las individuales del Mercosur. Entonces, ¿cuánto nivel de formalidad podrá lograrse? Es decir, ¿en qué medida estos compromisos internacionales que se toman con el acuerdo, van a repercutir en un fortalecimiento interno del Mercosur que es muy débil desde el punto de vista institucional, pese a que ha sido elegido por los europeos como la puerta de entrada a América Latina, por el hecho de que la otra organización es la CELAC, que no tiene ningún tipo de organización mínima, burocrática, de ninguna naturaleza, mientras que el Mercosur sí lo tiene, a nivel de las cancillerías y de organismos complementarios, ¿no? Entonces, las dudas que a uno se le plantean es en qué medida una agenda tan amplia y tan comprometida va a poder ser abordada desde un plano institucional. Las otras dos cosas rápidas que comento es que en este proceso, esto es algo que por ahí no está suficientemente divulgado, suficientemente conocido, es que una vez que se apruebe en la Unión Europea
Que además los europeos están desesperados por su aprobación. Me refiero a los que impulsan el acuerdo, obviamente, ¿no? Desesperados porque ellos tienen que resolver el problema del salto tecnológico en todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial y tienen que resolver el problema del abastecimiento para esa cuarta revolución industrial, donde, digamos, los proveedores de materias primas estamos de este lado, más toda una concepción de desarrollo sustentable que también es parte de la agenda propia de ese mundo europeo, que nos viene a buscar ahora un poco tarde cuando las papas están, pero que también nosotros lo necesitamos para poder, aunque estamos en una situación de mayor libertad, porque, digamos, nosotros tenemos el problema de una falta de diversidad para la colocación de nuestros productos, pero no tenemos una situación de que esto o nada, ¿no? Vamos, lo más que nos puede pasar es volver a estar atrasados en esta nueva revolución industrial, ¿no? Es decir, porque así como está atrasada Europa, pero que tiene el 7% de las patentes para poder llevar adelante los cambios tecnológicos necesarios, nosotros no tenemos. En este sentido, estamos dependiendo de este acuerdo Unión Europea-Mercosur para poder dar junto con ellos el salto, digamos, a la cuarta revolución industrial. Último aviso, después para conversar, todo esto es absolutamente incierto, el problema de la Argentina. La Argentina ni con Fernández, ni con Milei, en ninguna de las dos oportunidades hubo un acercamiento institucional a la delegación argentina, no hubo ningún tipo de preguntas, nada por el estilo, todo estaba... yo salvé mi situación personal con mis vínculos personales con Fernando Iglesias, que me prestó los materiales que él tenía disponibles, él había estado la semana anterior con el presidente, y quiero decir que la embajada argentina en Bruselas está totalmente activa, trabajando plenamente con los embajadores de los otros 3 países a los fines de colaborar en que esto se lleve adelante. Pero lo lleva adelante Brasil. Y el temor que yo tengo frente a esta postura que planteó Cafiero cuando vino la delegación europea a una reunión en la Cámara de Diputados hace 2 meses atrás, que dijo: nosotros no estamos de acuerdo, como nosotros vamos a votar en contra, es que hay una flexibilización por la cual, si nosotros no aprobamos, igual se cumple el acuerdo para aquel país del Mercosur que sí lo firme. Y evidentemente las inversiones van a ir a aquel que entre primero. Y yo creo que es uno de los problemas más que tenemos. Bueno, pasado avisos. Quedan muchas cosas por decir, pero bueno, también ustedes tendrán sus posturas y intercambiar ideas, que es lo que necesitan. Muchas gracias.